Shalom, shalom, amados. Con ustedes, su apóstol Elisheva Ruiz. Hoy día, para compartir esta preciosa enseñanza, mucha revelación, que le he titulado El plan de redención para el Adán y la tierra. Es un título que estuve preguntándole al Padre cómo quería que le ponga esta enseñanza. Y al final de todas las correcciones que me hizo hacer y de las cosas que me mostró, me hizo encontrar. Porque el Señor te da todas las herramientas y nos hace encontrar su verdad cuando Él así lo decide. Me dio este nombre, me puso en mi corazón, puso en mi corazón este título y lo pude entender por qué. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias te damos, Rey. Padre, tus enseñanzas no son gravosas, Padre, y yo quiero compartir, Señor, lo que tú me enseñas, lo que tú me muestras, lo que tú me haces ver con mis hermanos, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara los corazones de mis hermanos, mi corazón, Señor. Que sea tu palabra en mis labios, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Esta enseñanza, hermanos, está basada en Bereshit, capítulo 22. Los hermanos de la casa de Judá le llaman la atadura de Isaac. Yo le llamaría, pues, el plan de redención para Adán y la tierra, ¿no? Bien, vamos a entender muchas cosas, hermanos. Vamos a entender, es que acá en este capítulo, se deja visualizar todo el plan que tiene el Padre. ¿Y por qué ese plan de redención? Que no solamente es para el hombre, sino es para la tierra también. Entonces, vamos con la primera enseñanza. Y la encontramos en Bereshit, capítulo 22, versículo 1. Y nos dice, Vayehi Ahar Had Dabar Ha Elet Bet Ha Elohim Nisat Et Abraham Ba Yu Yuit Mer Elait Abraham Bad Bayomer Hineni. Disculpen, mi hebreo todavía no es muy fluido. Y la traducción dice, y sucedió que después de estas cosas, que Dios, Elohim, puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, o Jineni, ¿no? Aquí estoy. Bien, vamos a entender por qué dice el texto y después de estas cosas. ¿Qué cosas? En el capítulo anterior no se visualiza ninguna otra acción, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿a qué se refiere después que estas cosas? Hay unos textos que dice después de este asunto, después de esto, ¿no? La mayoría de textos que he consultado dice después de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál cosas? En hebreo la palabra es eh, devarim, ¿ok? Palabras. Devarim viene del Strong hebreo 1697, que significa palabra, decretos, cosas, causas, acta, consejo.
Pero ¿cuáles? ¿Cuál decreto? ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles cosas? Porque dice por qué. Y sucedió que después de estas cosas. Entonces, vamos a entender qué es lo que nos quiere decir la palabra del Eterno aquí. ¿Cuáles cosas? Para eso vamos a recordar los textos, el libro de Yashar, el justo, ¿no? Y vamos a ver las palabras de Yisat en el libro de Yashar, capítulo 22, versículo del 41 y 43. Y también el desafío del enemigo ante Adonai. También lo encontramos en el libro del justo, en el libro de Yashar, capítulo 22, versículo 44 al 55. Entonces, ¿qué nos dicen esos capítulos? Primero vamos a estudiar el capítulo 22, versículo 41 y 43, al 43. Y nos dice, el libro de Yashar, nos dice, y cuando Isaac tenía 37 años, su hermano Ismael andaba con él en la tienda. E Ismael se jactó de sí mismo ante Isaac, diciendo, yo tenía 13 años cuando el Señor habló a mi padre para que nos circuncidara. E hice conforme a la palabra del Señor, que él habló a mi padre, y entregué mi alma al Señor, y no transgredí su palabra que él mandó a mi padre. E Isaac respondió a Ismael, diciendo, ¿por qué te jactas ante mí de esto? De un trozo de tu carne que tomaste de tu cuerpo acerca de lo cual el Señor te mandó. Y he aquí que vienen las palabras de Isaac, dice, vive Yahweh, que el Señor, el Dios de mi padre Abraham, que si Yahweh dijera a mi padre, toma ahora a tu hijo y trae Isaac y tráelo en ofrenda delante de mí, yo no me negaría, sino que con gozo accedería. Y nos sigue narrando el texto. Y Yahweh oyó lo que Isaac le habló a Ismael, y le pareció bien, y pensó poner a prueba a Abraham en este asunto. Hemos escuchado muchas veces que las palabras tienen poder, ¿no? Las palabras, el Eterno siempre nos escucha, siempre, en todo momento, ¿ok? Sobre todo cuando somos justos, a los justos los escucha, ¿no? Escucha nuestras oraciones, nuestras palabras. No. Dice el Salmo 145, 18, el Señor está cerca a todos los que le invocan, de todos los que le invocan con sinceridad. Primera de Pedro 3:12 dice, porque a los ojos del Señor los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que prometemos, sea directamente o indirectamente, a que diga nuestras palabras, los que pronuncien nuestros labios palabra. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bien, ¿qué pasó después de esto? El libro de Yashar nos sigue narrando del capítulo 22 al 46. Y un día en que se presentan los seres espirituales delante, hay un día en que se presentan los seres espirituales delante de Adonai, ¿no? Esto lo escribí yo. Y cito el versículo 46 del libro de Yashar, el libro del justo, capítulo 22. ¿Qué nos dice ahí? Y llegó el día en que los hijos de Dios, de Elohim, vinieron y se presentaron ante el Señor. Y Satanás, Yeshua Hamashiach le reprenda, también vino con los hijos de Dios ante el Señor. Este mismo
párrafo, esto mismo que nos dice que los hijos de Dios hay un día en que se presentan delante del Señor, todos los hijos del Señor, incluso Satanás, ¿no? Que Yeshua HaMashiach le reprenda, él también se presenta en la corte celestial, ¿ok? Lo encontramos en el libro de Jod también. En el libro de Jod, capítulo 1, también encontramos que nos dice que hay un día que se da esta situación, ¿no? Y sigue narrando el libro de Yashar. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra de un lado al otro, de pasearme por ella de arriba a abajo. ¿Ok? Lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al 7. ¿Qué más nos dice? Y acá le he puesto acusación. ¿La acusación de quién y en contra de quién? Nos dice que en el libro de Yashar nos dice en el versículo 48 que Satanás comienza a acusar a Abraham delante del Padre y le dice, y el Señor le dijo a Satanás, ¿qué me dices acerca de todos los hijos de la tierra? Y Satanás respondió y dijo, he visto que todos los hijos de la tierra te sirven y se acuerdan de ti cuando te necesitan algo, cuando necesitan algo del Señor, ¿no? Y cuando les das lo que te piden, se sienten cómodos y te abandonan y no se acuerdan más de ti. ¿Has visto a Abraham, hijo de Taré, que al principio no tenía hijos y te servía y te erigía altares donde quiera que iba e- y traía ofrendas sobre ellos y proclamaba tu nombre continuamente a todos los hijos de la tierra? Y ahora que le nació su hijo Isaac, te ha abandonado y ha dado un banquete a todos los habitantes de la tierra y se ha olvidado del Señor, porque en medio de todo lo que ha hecho, no te trajo ninguna ofrenda, ni holocaustos, ni sacrificio de paz, ni buey ni cordero, ni cabra de todo lo que mató el día en que su hijo fue destetado. Desde el nacimiento de su hijo hasta ahora, a sus 37 años, no ha construido altar delante de ti, ni te ha traído ofrenda alguna, porque vio que tú dabas lo que te pedía delante de ti, y por eso te abandonó. Hermanos, siempre el enemigo nos está acusando, él es el acusador. Pero tenemos a alguien que vela por nosotros delante del Padre, que es Yeshua HaMashiach. Es por eso que tenemos que tener cuidado, siempre estar agradeciendo al Eterno, no olvidarnos de Él, siempre estarle pidiendo que en su infinita misericordia nos tenga en sus manos. Y cuando recibamos lo que hemos pedido en oración, pues siempre darle las gracias. Lo primero que nos dice es darle las gracias. Es como en el caso de los 10 leprosos que sanó Yeshua. Solamente uno regresó y dio las gracias. Satanás, que Yeshua Hamashiach le reprenda, él está viendo todo también. Acuérdense que son seres espirituales. Él está viendo todo, está escuchando todo. ¿Y qué hace? Hay un día, dice. Yo discierno que ese día es el día de Yom Kippur. Discierno ahorita. Tengo es, ese sentimiento en mí, que es el día de Yom Kippur. ¿Ok? También me respaldo con la palabra que está escrita del Señor en Proverbios 27:11, que nos dice,
Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me deshonrare. Hay otras versiones que dice, tendré que responder al acusador. ¿Quién es el acusador? Ustedes ya saben quién. Igual fue con Jod, y le dijo, Jod te alaba y te exalta porque tú le das todo, pero quítale sus bienes, quítale a sus hijos, ¿no? Él es el acusador. Siempre tenemos que estar doblados como el trigo ante el Señor, dándole las gracias por todo, ya sea malo, ya sea bueno, ya sea en salud, ya sea enfermedad, ya sea en riquezas o ya sea en austeridad. Siempre tenemos que dar las gracias al Eterno, siempre, hasta por abrir nuestros ojos a un nuevo día, darle las gracias porque nos permite ver su luz, y sobre todo estar bajo sus alas de su amor, nuestra familia y nosotros. Entonces sigamos, hermanos. Y Adonai defiende. El Señor defendió a Abraham y le dijo, y el Señor dijo a Satanás, así, así has considerado a mi siervo Abraham, porque no hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto delante de mí, que teme a Elohim y se aparta del mal. Los mismos dijo con Jot el Señor, ¿no? Y también tenemos estas mismas palabras que el Señor dice de Jot, estas mismas palabras. Jot 1:8. Vivo yo, dice el Señor, que si dijera, haz subir a Isaac, tu hijo, delante de mí, no me lo negaría, mucho más si le dijera que me trajera un holocausto de su rebaño. ¿Qué? El Señor conocía el corazón de Abraham, el Señor conocía el corazón de Isaac. Él iba a ser supuestamente la víctima, pero él conocía el corazón de Isaac, que dijo, porque ya lo había confesado Isaac con sus labios, que si el Señor le pedía a su padre que vaya en holocausto, él iría. Y no triste, sino contento, dice, ¿no? Alegre iría. ¿Ok? Bien. Ante esto, el enemigo, leemos en el libro de Yashar, que el enemigo hace el desafío, lo desafía al Padre. ¿No? Lo desafía el padre y Satanás, Yeshua HaMashiach le reprenda, respondió al Señor y dijo, habla ahora pues a Abraham como le has dicho, y verás que si no pecará hoy y desechará tus palabras. ¿Qué? Entonces, dicho todo esto, ahora ya podemos entender por qué en Bereshit, Génesis capítulo 22, versículo 1, empieza diciendo, y sucedió que después de estas cosas, o de este decreto, o de este asunto, que discierno que ese día es el día de Yom Kippur. ¿Qué? Bien, ¿qué más vemos acá? Vemos el Lech Lejá. El Señor, pues que llama a Abraham, perdón, llama a Abraham y le dice Lech Lejá otra vez, ¿no? Le dice Lech Lejá. Eh, el Lech Lejá es una palabra que en la vida de Abraham se repite 2 veces. Y en la repetición que encontramos, que nos da el siervo del Señor José, ¿no? Joseph, le da, nos dice que en la repetición del asunto, ¿sí? Es para confirmar y para apresurar, que el Señor apresura a hacer las cosas. Y es como una confirmación. Entonces, ¿dónde encontramos el Lev Lejá en la vida de Abraham? En primer lugar, lo vamos a encontrar cuando el Señor le pide a Abraham que salga de la tierra de Ur.
le dice, vete para ti, Lev Leja, ¿no? En Génesis, Bereshit, capítulo 12, versículo 1. Y dijo el Señor a Abraham, vete para ti de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Lev Leja, vete para aquí, ¿no? Vete para ti. El segundo Lev Leja lo encontramos justo en este capítulo, en Génesis, capítulo 22, versículo 2. Y le dice el Señor, y toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete para ti. Acá está. Ve, leja, y vete para ti. ¿A dónde? El Aretz Hamoriat, a la tierra de Moriat, ¿no? Acá le dice a Gisat, y bet Gisat, et Gisat, bet leja el Aretz Hamoriat, al monte Moriat, ¿no? Veja a, a, al, a un monte que yo te diré, ¿no? Sí, a un monte que yo te diré. Esta es la segunda vez que se repite en la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, el leg leja, el vete para ti. Y en algún momento se va a dar un leg leja, ya se dio cuando hemos salido de Egipto. Se va a dar en nosotros el Lev Leja también, 2 veces, para confirmarnos. Entonces, ¿por qué Lev Leja 2 veces? ¿Qué significa Lev Leja? Vete para ti, ¿no? Son 2 palabras que tienen la misma gematría porque se escriben igual. Se escriben igual. La gematría tiene una gematría de 8, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos quiere decir en la primera? Separa, protege con seguridad. Lev, vete, ¿ok? Separa. Y la segunda, leja, también tiene una gematría de 8 y dice, a un nuevo comienzo, guía con gloria, el Señor, ¿no? Entonces tenemos el primer lev leja, ¿sí? En Bereshit 12:1, que es, le dice el Señor, vete para ti, le dice a Abraham, separa la semilla. ¿Quién era la semilla? Abraham. Separa ese. Él iba, por intermedio de su descendencia, de Abraham, iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Todas. ¿Ok? Entonces él separó de la semilla. ¿Quién era? Abraham. El primer Lev Lejá en la vida de Abraham significa la obediencia de Abraham ante los ojos de los hombres, porque todo le dice, vete de tu parentela, de tus padres, de tu familia, vete de tu pueblo. O sea, a la vista de todos los hombres, mujeres y niños, todos los humanos, Abraham se iba a separar de ese pueblo, de esa familia, de esos padres, de esos hermanos, ¿no? Ante los ojos de los hombres. Sal de la tierra del pecado, en el ámbito físico. Y díganme, hermanos, ¿no ha pasado así lo mismo con nosotros? A mí cuando me dijo mi Señor, por primera vez, Lev Leja, cuando yo descubrí las raíces. Y yo lloré amargamente, tanto tiempo engañada. Tanto tiempo yo me sentí menospreciada, sentí que no valía nada. Cuando él me dijo, Lev Leja, vete. Y me separé, me fui. Y no es que me fui de mi casa, bueno, también me fui de mi casa, salí de la casa, pero me fui de las costumbres que tenían en mi casa. Me separé, me separó. Mi primer Lev Leja ya se cumplió y se sigue cumpliendo. Lev Leja porque ya no iba a compartir con ellos las fiestas que no son de mi Señor. No iba a compartir con ellos Navidad, Año Nuevo, ni otras fiestas. Lev Leja porque no iba a compartir lo mismo la comida, no iba a compartir las mismas costumbres religiosas.
Ahora estoy separada de eso. ¿A ustedes también se les ha cumplido así? Yo creo que sí, ¿no? El segundo Lev Lejá de Abraham, ¿sí? Es para la bendición de Abraham. Acá es la separación y acá es la bendición. Bereshit 22:2 nos dice, se refiere la segunda cuando el acusador acusa, valga la redundancia, a Abraham delante del Eterno, ¿no? Y después el Señor le dice, vete para ti, ¿para qué? Para que alcances esa bendición, no solamente para ti, sino para toda tu descendencia. Es el temor reverente, la fidelidad y obediencia a Yud Hei Bat Hei, ante los ojos de los hijos de Adonai. Ámbito espiritual. Ámbito físico, humano, ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque iban a estar viéndolo los hijos del Eterno. Acuérdense que ellos, ahora mismo, el Eterno, los ángeles, están acá, acampan alrededor de su siervo, del Eterno, pero también está la otra parte, que nos está mirando, que nos está escuchando, ¿no? Ante los hijos. Entonces, este Lev Lejá es no negar al Padre, es seguir su camino, no negarlo, ni su nombre, ni lo que él dijo, ni lo que vino a hacer. No negarlo en todos los aspectos. Es verdad, habrá algunos momentos que tengamos errores, caídas, pero Él nos sostiene y nos levanta. El ámbito espiritual. Es por eso que hay escrito está que dice que cuando nosotros comenzamos a seguir al Eterno, el mundo espiritual conoce nuestro nombre, nos conoce. Ya sea el mundo espiritual, los hijos de Adonai, y también la otra parte. ¿Ok? Bien, amados. ¿A dónde iba a ser ese Lev Lejá? En el monte Moriah, dice. Lev Lejá, el Eretz, perdón, a la tierra de Moriah. Eretz Ha Moriah. Yo pensaba en antes que era el monte Moriah. No, no dice el monte Moriah, dice la tierra de Moriah. En la tierra de Moriah me ayudó la inteligencia del ChatGPT, es, pero me dijo que no había una definición sobre los límites de la tierra de Moriah, ¿no? Lo que sí me pudo graficar es donde está el monte, donde fue el sacrificio único y perfecto de nuestro Señor, ¿no? El monte de Sión, ¿no? El monte Moriah y el monte de los olivos, que sí, que eso me pudo graficar, ¿no? Definir. Pero, ¿qué significa Moriah? Moriah viene de dos palabras, Mor y Yad, ¿no? Mor, que viene en el Strong hebreo del 72, que es Raat, creo es. Discúlpenme que si no, no lo pronuncio bien. ¿Qué significa contemplar? He aquí, ver, mirar, contemplar. Y Yad, contemplará, Yad. Yad, ustedes ya saben que es la contracción de Yahweh. Es la contracción, ¿no? Del nombre de Yahweh. ¿Ok? Eso es lo que significa Moriah. Bien, eh, luego de esto tenemos, tenemos que hay esta parte en Bereshit 22:3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó de su lugar, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar aquí?
Acá vamos a estudiar por qué un asno, ¿ok? ¿Por qué los dos siervos? ¿A qué se refiere con los dos siervos? Y la leña. Todo está, todo esto está referente al sacrificio único y perfecto de nuestro don Yeshua. Es una profecía, ¿ok? Es una profecía de nuestro don Yeshua Hamashiach, de su sacrificio único y perfecto. Entonces vamos a ver el, el narboroso asno, ¿no? El asno eh, tiene una gematría de 254 y da esta palabra, ¿sí? Que en el Strong 5087 significa promesa o voto. ¿Ok? Un asno, por sus características espirituales, tenemos que la representación espiritual es de humildad. Hay humildad en este animalito. Hay obediencia, hay resistencia y perseverancia. Hay sensibilidad espiritual y también hay servicio de carga y carga. La humildad, pues no tiene una apariencia majestuosa, no busca reconocimiento. Un asno es sencillo, ¿ok? De obediencia, pero también suele ser terco el asno. Sí, yo he visto esos animalitos que cuando se entercan son bien terquitos, ¿no? Pero ¿qué refleja el asno en esa apariencia, en esa terquedad? Refleja también el carácter humano, ¿no? Que podemos obedecer o podemos resistir a Elohim, ¿no? Resistencia y perseverancia. Sigue delante en condiciones duras y perseverancia en las pruebas. Sensibilidad espiritual. Discernimiento. Tiene mucho discernimiento. Hay una sensibilidad espiritual. Se dio en el caso de Balaán. ¿Se acuerdan? Que el animalito se apartó 3 veces porque vio al ángel. Tenía ese discernimiento espiritual que Balaán, a pesar de ser un profeta, era profeta, hablaba con el Eterno. A pesar de eso, en ese momento llegó su nivel espiritual llegó a bajar tanto que no vio al malaj. En cambio, ¿cómo se llama? El jamor, ¿no? El asno lo vio. Servicio y carga, carga peso y trabaja fielmente, ¿no? ¿Dónde vemos más este animalito? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando un asno, un pollino, hijo de asna. Eso lo vemos en Zacarías 9:9. Y se cumple en la vida de Yeshua cuando ingresa esa eh, entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Lo encontramos en Marcos, en Lucas y en Juan. Y cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Y Yeshua envió dos discípulos, diciendo, id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traerlos. Y si alguien os dijera algo, dice el Señor los necesita, y y luego los enviará. Todo aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo. Decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso, humilde, ¿no? Sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, como Yeshua, les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenían sus mantos
tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana, 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 el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Bien, amados, es hermoso esto, ¿no? Aquí podemos discernir, el Rey de Reyes entraba humilde, el animalito, el asno, pues hemos dicho que es humilde, que tiene discernimiento espiritual, eh, que es obediente. Yeshua era obediente con el mandato del Padre, era humilde. Y al entrar en un asno, significa que su reino es de humildes, que a él no le gusta las algarabías. Es un rey, es el rey de reyes, el señor de señores. Sin embargo, en él prima la humildad, más humilde que Moisés. Ahí vemos que iba a ser un gobierno fiel, un gobierno justo, un gobierno que no le gustaba, que es un gobierno que viene que va a ser recto, un rey justo. No fue como Salomón, la entrada de Salomón a su reinado. No fue así, ¿no? Salomón entró montado no en un asno, ¿ok? No en un asno, sino su padre, el rey David, lo hizo montar. Discúlpenme, hermanos, un ratito. Sí. Bien, entonces el rey Salomón montó en otro tipo de animalito, en un animalito que es híbrido, ¿no? Es un cruce. Montó en una mula, ¿no? Montó en una mula, que es un híbrido, es un cruce. Una mula no es un animalito que se haya aparejado con el macho o con la hembra de su misma raza, sino es un híbrido. En ese momento, pues, el que tenía discernimiento, si hubieran tenido el que tenía discernimiento iba a saber, se iban a dar cuenta que su reinado probablemente iba a haber mucha mezcla, y fue así. En el reinado de Salomón hubo mucha mezcla de idolatría, ¿no? Él hizo pactos con pueblos idólatras para conservar la paz, pero también esos pactos, esas alianzas, esas esposas llevaban a sus dioses. Era una mezcla, como el animalito, la mula, ¿ok? Bien, entonces continuamos, hermanos. ¿Qué pasa con los dos testigos? Esta es una revelación que realmente me dejó impactada. Cuando habló de los dos testigos, ¿no? Que Abraham lleva a sus dos siervos, que lleva a dos siervos,
junto a ellos, a Isaac y a Abraham, yo pensé en los dos testigos, pero la verdad es que esta parte de los dos siervos de Abraham se cumplen, se cumplen en el momento del sacrificio único y perfecto de Yeshua, ¿ok? Se cumple porque dice la palabra en Bereshit 22:3, nos dice que llevó a dos testigos suyos y cuando al tercer día que vio el lugar, dejó al asno y dejó a los dos testigos. Y ahí en hebreo dice la palabra perdón, con P, ¿ok? Y cuando vas a buscar qué significa ¿no? ¿No? Dice dos, uno a cada lado del camino, uno a cada lado, ¿ok? Entonces, es, siguiendo, estudiando y repasando, y gracias al Padre que te va mostrando, te vas encontrando y vas entendiendo, pude en el libro de Yashar, nos dice quiénes fueron estos dos testigos, que uno fue Ismael, estos dos siervos, perdón, que uno fue Ismael y el otro fue Eliezer, el criado de Abraham, e Ismael, que era el hijo con la esclava egipcia Agar de Abraham. Ellos fueron, dice, con Abraham, ¿no? Fueron justos mientras iban en el camino, los jóvenes les se dijeron estas palabras, ¿no? Y comienza a narrar otro contexto de la conversación entre Ismael y Eliezer, ¿no? Ese está en el libro de Yashar, capítulo 23, versículo 22. Y si lo llevamos al contexto del sacrificio único y perfecto de nuestro Adón Yeshua, tenemos que cuando Él hace su sacrificio, nos dice la palabra, escrito está en Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 43, ¿no? En Marcos también, en Mateo también está, nos dice que fueron también crucificados junto a Yeshua dos ladrones, ¿no? Uno que según Lucas se arrepintió y creyó en él, y Yeshua le dice, te digo que ahora mismo, ¿no? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otro que no se arrepintió, otro que no se arrepintió, ¿no? Entonces, hasta este momento, esos dos siervos toman la forma que se han cumplido a sus dos lados, ¿ok? Si ustedes ven acá, a sus dos lados. ¿De quién? De Yeshua. Isaac es la figura de Yeshua hasta ahora. Pero estudiando esta profecía, también tiene, si es verdad que ya se cumplió en Yeshua, en el momento de su sacrificio, tiene otro contexto mucho más allá que en el tiempo de Yeshua. Tiene el contexto para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos que ya están por cumplirse. ¿Cuáles son esos tiempos? Cuando fui a analizar la palabra siervos, ¿ok? Siervos, nearai, ¿no? Nearai, siervos, criados, muchachos, ¿ok? Tiene una gematría de 336, la cual nos da 3. 3, Gimel, nos habla de mensajeros también. Mensajeros de lo eterno que observan al hombre, que obran con dureza, ¿no? El 336 también nos da esta palabra que es Selat. Selat en el Strong hebreo 7958 nos habla de codornices, son codornices. Entonces, ¿qué versículo bíblico me habla de codornices? Y fui a el libro de Bat Mibar, libro de Números 11, versículo 22 al 32. Y podemos encontrar ahí la historia de los codornices, pero también encontramos que está la historia que nos narra de los dos varones que profetizaron en el campamento. Nos habla de Eldad y Meidad, los dos
testigos, los dos profetas, o sea, los dos que profetizaron en el nombre del Señor. Algún momento el hermano Ciel, ¿no? Nos habló de los dos siervos, no recuerdo en qué enseñanza, pero este, para en este momento que yo estudio, nos dice, me envía por la gematría me envía a este versículo que me habla de codornices y donde encontré a Eldad y a Meidad. Eldad, muy amado por Elohim, y Meidad, muy amado por Elohim. Pero ¿quién son estos dos siervos? ¿No? Estos dos siervos de Elohim que profetizaron. Su strong hebreo de Eldad es 39, que es Lot, ¿no? En el strong hebreo es 3909 y es un participio de Lut, que significa encubierto, en secreto. Acuérdense, encubierto, en secreto. Y Meidad, muy amado por Elohim. La gematría es 58 y nos da la palabra noga, strong hebreo 50-51, y significa brillo, brillante, luz. ¿Como quién? Como Urim y Tumim, como los dos testigos de Apocalipsis. Su gematría de Eldad nos dice, en secreto la maravilla del discípulo mueve los fundamentos. Y de Meidad nos dice el resplandor, por eso lo he puesto con amarillo, el resplandor masivo de la diestra moverá los fundamentos. ¿Y acaso en Apocalipsis escrito está que dice, que nos dice, al perdón, que nos dice, y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos? Estos son los dos olivos, los dos candeleros que están delante del Elohim de toda la tierra. Si alguno les quiere dañar, sale fuego por la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en sus días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Primera plaga de las 10 plagas de Egipto. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Otras plagas de Egipto. Acuérdense que las plagas de Egipto en Apocalipsis también se van a repetir. ¿Ok? Entonces, dos testigos. También sucedió el plan de los dos testigos. Siempre el Señor manda a sus siervos de dos en parejas. Y así también lo tenemos en el caso de Éxodo 4:16, que nos dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿A quién le está hablando ahí? A Moshe. Le está diciendo que va a ser acompañado por Aarón. Van a ir los dos testigos. Ellos han sido los dos testigos, ellos han sido para ese tiempo me estoy refiriendo, no este que ya cumplió el Apocalipsis, no, ellos han sido para sus tiempos sus dos testigos, los dos testigos que fueron delante de Faraón, rey de Egipto. Ellos, estos dos testigos que están en Apocalipsis, irán delante del Faraón de estos tiempos, rey de Egipto de este tiempo, y van a profetizar igual que profetizó
Moisés y Aarón, diciendo, deja ir a mi pueblo porque si no, y ellos tendrán que potestad de cerrar el cielo. Por eso te habla de mover los fundamentos, los dos van a tener la potestad de mover los fundamentos. ¿Por qué fundamentos? Porque van a mover las leyes físicas, geológicas, geofísicas, eh, etcétera, lo que necesiten hacer. Por eso es que acá dice, y para herir la tierra con toda planta plaga, cuantas veces quisiera. Esto está por cumplirse, hermanos. Y los tenemos los dos siervos de Abraham. El tsei, la madera, que también viene de Otz, que es el árbol, madera de árbol, y está en el tercer día de creación, pues por cuando en el tercer día de la creación el Señor le dice que se descubra la seca, y a la seca llama tierra, y a la reunión de aguas llama mares, ¿ok? Y luego de eso le dice que la tierra produzca árboles de frutos con semilla, ¿no? Árboles de todo tipo, y flores y plantas hermosas, hierbas, ¿ok? ¿Por qué la madera fue empleada? Y fue empleada en Isaac, y Isaac que era un reflejo anticipado del sacrificio de Yeshua. Porque al entrar el pecado, el Señor maldijo a la tierra. La tierra lleva también la maldición del pecado, de que cometió Adán por la desobediencia. Es por eso que él le dice, maldita será por ti la tierra y ella te producirá cardos y espinos. Cuando el Señor, en el tercer día de la creación de la tierra y la creación de los árboles, de toda planta, no habían cardos y espinos. Luego, los cardos y espinos vienen como maldición a la tierra. Y lo vemos que se cumple en Yeshua. Acá vemos a Isaac cargando la leña, la madera, y vemos a Yeshua cargando el madero, ¿no? Y tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Bien, vamos a ver, hermanos, esta preciosa enseñanza. Yo le decía al padre, le preguntaba, como todo niño pregunta a su padre, como todo hijo pregunta, hija pregunta a su padre, yo le decía, padre, yo entiendo que el tercer día tú resucitaste. Yo entiendo que el tercero, número 3, en hebreo, es redención, es resurrección. Pero ¿por qué el tercero? Yo entiendo que el tercero creaste a la tierra y que de la tierra vino el hombre, porque de ella sacasteis el hombre, es un ente que el humano, está formado por dos partes, el cuerpo que es sacado de la tierra y tu aliento de vida que es de ti. Pero ¿por qué tercer? ¿Por qué tres? ¿Por qué en el tercer día vas a hacer todo? Le preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa hay en el tres? Entonces, me puse a investigar en todas las citas bíblicas, la palabra que está escrita, ¿dónde nombra el día tercero? Y pues tenemos muchas enseñanzas, ¿no? Muchas citas donde nos habla del día tercero, que todo nos indica
una restauración, una resurrección, eh, redención, ¿no? El tercer día. Pero yo seguía como aquellas niñas jalándole la bata o el brazo al papá que me dijera, porque que no entendía, porque el 3, o sea, interiormente para mí me faltaba un poco más, que me dijera por qué 3. ¿A qué se refería con 3? Sé lo que significa, pero ¿a qué se refería con 3? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no al primer día? ¿O por qué no al sexto día que creó al hombre? ¿Por qué no al sexto día vino la redención? ¿Por qué no es en el sexto día la redención? Entonces puse atención en lo que el padre me fue guiando y me llamó la atención Oseas. Me llamó la atención Oseas y me llamó la atención Bereshit capítulo 1. Entonces le dije a ChatGPT que me ayudara a hacer un esquema donde la Tierra sea una, que no hayan continentes. Y él me hizo esta imagen, ¿no? Entonces, Bereshit capítulo 1, versículo 10, ¿no? Nos dice que nos habla de la creación y del nombramiento, ¿no? Que puso el nombre, ¿no? Dice, y Dios nos dice, llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Luego me llamó la atención que esta palabra en hebreo, majin, aquí, yamin, perdón, mares, yamin, que está en Bereshit 1:10, no dice que a las aguas los llamó yamin, los llamó mares. Y cuando me fui a Oseas, lo dice, nos dará ida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y me voy al hebreo y encuentro la misma palabra, pero con otro significado. Acá es yomayim, después de 2 días. Se ha traducido como después de 2 días. Pero si ustedes observan, esta palabra es la misma de esta. Acá es yamin, mares, y acá es yomayim. Disculpen, hermanos, que me dio mi alergia. Entonces me fui y la gematría de esta palabra, que lo único que cambian son las sílabas, perdón, las vocales, por lo tanto cambia el significado. Acá le han puesto como 2 días. La gematría de esta palabra, porque son las mismas letras, como ustedes observan, es 660. La reducimos a 2 números y es 12. Y el número 12, los 12 hijos de Jacob, ¿no? La plenitud del Padre. ¿Qué nos habla? Que la plenitud de Abba, obra en el mundo, es la diestra del mundo, la plenitud del Abba, ¿ok? Yo decía, pero el mares tiene es la misma palabra, son las mismas letras que 2 días. No debe ser cosa que haya una mala interpretación. Después de 2 días. Entonces, continué pidiéndole al Padre que me diera luz. Y me fui a Bereshit capítulo 1. Yo dije, primero creaste la tierra. Y luego de la tierra creaste a los planetas, a las estrellas, al sol, la luna. Y muchas veces decimos el sol, la luna y las estrellas. Pero esa palabra en hebreo que se refiere para estrellas también es la misma palabra que se refiere a planetas. Me fui al sistema planetario. Y yo digo, oh mi Dios, mi Señor, grandes son tus maravillas.
Y soy muy pequeña para entender tanta maravilla. Soy muy pequeña, yo lo confieso, soy muy pequeña para entender. A veces yo digo, Teresa, yo te entiendo así, yo te siento así. Y cuando me hablan que es Dios Padre, Dios Hijo, y yo digo, eh, la mente humana queriéndote entender, Padre, queriéndote exponer un contexto igual que el humano. Pero la realidad es que somos aquí ahorita, somos muy pequeños para entender todo lo que tú eres. Y no hay palabras para definirlo. Entonces, me puse a contar. Yo dije, el sol, la fuente de luz. Conté, está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, en ese contexto de contar a partir del Sol hasta lo último, el último planeta, Neptuno, planetas por la ciencia vistos, ¿no? Estudiados, la Tierra está en la tercera órbita, ¿no? Bueno, ese no es novedad. La novedad es que si lo represento en la letra hebrea, es Gimel, y me sigue marcando redención, me sigue marcando restauración, me sigue marcando redención, restauración, me sigue marcando misericordia para la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos ahora al revés, desde el planeta más alejado al Sol hacia el más cercano al Sol, tenemos que la Tierra está ubicado en el sexto puesto, en la sexta órbita, la letra Baf. Y la letra Baf es la letra, el número 6, número 3, número 6, la letra Baf, que es el número de hombres. Es el sexto día que el Señor creó al hombre. La redención no solamente es para el hombre, es para la tierra. Y si yo muchas veces hemos leído y me pasaba a mí, yo no me ponía a pensar, pero ahora yo me pongo a pensar, Señor, si tú dices, el primer día creaste la luz, el segundo día apartaste las aguas de los cielos de las aguas de la que estaban sobre la tierra. El tercer día separaste la tierra, separaste las aguas que estaban sobre la tierra, las pusiste en un lugar y llamaste mares, y descubriste y la seca llamaste tierra. ¿Ok? En el cuarto día creaste al sol, creaste a la luna y creaste a todas las estrellas y planetas. Eso quiere decir que la Tierra, en ese contexto de creación material, porque la Tierra es materia, creación de materia, fue el Aleph, fue la primera. Y yo me quedo, Padre, es que eres maravilloso, todo está escrito, hasta en los cielos está escrito, todo está escrito. Pero yo seguía preguntando, ¿por qué el tercer día? ¿Por qué el tercer día? Entonces, el Padre trajo a mi mente, pero antes de eso, yo dije, la tierra está con vida, tiene vida. Y muchos habrán, no sé si alguno de ustedes hermanos habrán escuchado del latido sísmico, que fue descubierto por Jack Oliver en 1960. La Tierra tiene un pulso que dura 26 segundos. Está continuamente. ¿Ok? Y
Su origen de ese pulso es en el Golfo de Guinea. El origen del pulso más recorre todo. El pulso sísmico es un pequeño temblor sísmico que no se siente, no lo sienten, pero que dura 26 segundos. Y yo dije, Dios mío, maravilloso eres, porque 26 segundos tiene la gematría de tu nombre, tu firma en la tierra, tu firma. Es como cuando nosotros respiramos y el diafragma, al respirar es el nombre del Señor, la tierra también alaba al Señor. Y descubrí otras cosas por acá, también que tienen un latido electromagnético que se llama la resonancia Schumann. Y yo seguía preguntando que por qué el tercer día. Entonces el Señor puso en mi mente esta imagen. Y dije, ¿qué? Me la puse en mi mente. Y yo la plasmé acá. Lo que mi mente vio, la plasmé en la diapositiva. Busqué las imágenes y todo. Y yo le dije, Señor, yo veo esto en mi mente. Yo lo entiendo así. Respáldame con los textos bíblicos, con tu palabra, porque no tengo ningún respaldo, como yo lo veo. Y el Señor me fue dando los textos bíblicos. La tierra existía desde el tiempo de los dinosaurios. En el principio Dios creó o crió los cielos y la tierra. Sabemos que hubo una rebelión de los hijos del Señor y que ellos fueron expedidos, sacados del trono del Señor. Fue tanta la conmoción, fue tan fuerte la caída de estos ángeles, ¿no? En Isaías, en Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿No? Nombra el nombre de este ángel, hijo de la mañana, ¿no? Dice, eh, cortado fuiste por tierra, ¿ok? El que echaba suerte sobre los gentiles. Y aquí está en Isaías cómo cayó. Y el Señor me sigue respaldando. Y encontré en Lucas 10:18 unas palabras de nuestro Adón Yeshua que nos dice, y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. ¿Cómo cae el rayo del cielo a la tierra? Va de arriba hacia abajo, ¿no? Va de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer versículo al segundo versículo que nos dice de Génesis capítulo 1, nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Cuando yo leía esto, yo no entendía, dije, pero ¿por qué? Si mi Señor sé que es un Señor, un Dios de hermosura, sé que es un Dios de perfección, sé que es un Dios de orden. ¿Cómo es que va a crear algo que está desordenado y vacío? Entendí que del versículo 1 al versículo 2
hubo contextos y pasó un determinado tiempo. De esto, aquí la tierra todavía estaba la tierra, pero no estaba preparada, estaban estos animalitos. Esto, que es producto de la rebelión, y cae sobre la tierra. Primera de Corintios me sostiene mi pensamiento, porque dice, Primera de Corintios 14:33 nos dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y yo dije, Señor, gracias, porque me estás respaldando. Y yo sé que tú eres un Dios de belleza, yo sé que tú eres un Dios de perfección. Yo, porque todo lo que veo, todo lo que estudio, todo lo de Génesis, yo me quedo maravillada. Yo soy optómetra, yo he hecho fondo de ojo. Y en mi primer fondo de ojo de mi primer paciente, yo me quedé maravillada de ver la retina. Pero ¿saben qué? En ese momento, mi primer fondo de ojo, cuando yo vi por primera vez la retina, yo le agradecí a él. Le dije, Señor, gracias. ¿Cómo es posible que células tan pequeñitas, tan chiquititas, una retina tan preciosa, pueda hacer tanto? Gracias. No me fui y dije, ay, no, que yo sé que es por mucho estudio. No, lo primerito que fui a agradecer al Señor. ¿Ok? Primer día de la tierra, primera fase, primera parte de la tierra. El Señor hace todo de nuevo, pone, embellece todo, crea al hombre y a la mujer, al Adán, que es humano, a los humanos, pero este ser ya estaba acá en la tierra. Entonces, tienta y el hombre cae, segunda caída de la tierra, porque Adán viene de la tierra, parte de él, y la otra parte es del Señor. Primer día de la tierra, primera etapa, para que me entiendan, segundo día, segunda etapa, tercer día, nuestro Señor nos dará vida después de 2 días. A esto se refiere. Ahora ya entiendo, Seas. Después de 2 Mayín o Yomayín, Yamín, después de 2 aguas, multitudes, el agua. La tierra estaba desordenada y vacía, y el abismo, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu del Señor se movía por el haz de las aguas. La misma palabra que está en Génesis 10 para referirse a mares, la misma palabra que está en Oseas 6:2 para referirse a 2 días. ¿Y qué después nos dará? Nos dará, viviremos con él. Y se cumple lo que Isaías, la restauración. Pude entender esos 3 días. ¿Por qué 3 días? Sé qué significa, como les vuelvo a repetir, pero ¿por qué 3? ¿Por qué no en el sexto día? Porque el Señor tiene un plan, el plan del Señor no solamente es para el hombre, el plan del Señor es también restaurar la tierra, para que viva en el hombre en él, vivir con el hombre acá como lo quiso desde el principio, porque él al hacer la tierra y después creó al jardín del Edén, en Edén, o del Edén, él bajaba y hablaba con Adán. Él ha querido siempre, así como bajaba y habló con Abraham, habló con Adán, él ha querido siempre estar reunidos con nosotros, estar hablando, enseñándonos, mostrándonos. Ese ha sido el plan desde el principio. Él sabía que iba a pasar esto. Es por eso probablemente yo pienso, esto ya está en mi pensar,
Él sabía que iba a pasar esto. Él él sabía. Es por eso que al principio eran estos animalitos. Ahora la ciencia dice que había más oxígeno, más esto. Por si acaso aquí no existían los gigantes, solamente estaban los dinosaurios. Los gigantes vinieron después. Disculpe, me dio mi alergia. Bien, el fuego, ¿no? Dice que Adán tomó fuego y tomó un cuchillo. El fuego, ¿dónde encontramos el fuego en el sacrificio del Señor? El fuego lo vamos a encontrar también en Éxodo 19:18. Y dice que cuando el Señor entrega en el monte Sinaí, el monte humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El Señor era el fuego. Por eso el monte humeaba. Y es la promesa que Yeshua le hace a sus discípulos y se cumple en el día de Shavuot, el día de Pentecostés, en griego, ¿no? Se cumple. El fuego, dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vino sobre ellos en sus cabezas como lenguas de fuego. Era el mismo Señor, porque era el Señor que había descendido. Era el Señor había descendido sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el monte en fuego. El Espíritu es el Espíritu del Señor que había descendido sobre ellos como lenguas de fuego. También llevaba cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo en nuestro Adón Yeshua? ¿No? Magelet, cuchillo, Magelet. La lanza, que es un arma cortante, ¿no? Esta es la lanza. Y, pero no le quebraron las piernas, eso fue roto en nuestro Adón Yeshua, pero uno de los soldados traspasó su costado con la lanza. Todo está. La profecía de nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor único y perfecto. Dice, y llamó el ángel de Yahweh desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Muy bien. Malach de Yahweh, ¿no? Malach Yahweh, ángel de Yahweh, o ángel Yahweh. Esto yo quería decirles, ¿no? Porque encontré muchas fotos en internet, acá un angelito, ¿no? Llamando, dándole voces a Abraham, y acá un angelito, es más, cuando le pedí yo a ChatGPT para que me ayude con la imagen, también me hizo un angelito, pero y yo le dije, pero yo, no dice que él vio, dice que él escuchó, que llamó, o sea, emitió una voz, no dice que Abraham presenció a un ángel con alas y todo, porque lo dibujan con alas. Hay que tener cuidado con eso, porque eso, pues, hacer una imagen de algo que no está escrito, ¿no? Es un poquito, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Dice que escuchó la voz, el ángel lo llamó a Abraham, Abraham. No dijo que el ángel se presentó ni que Abraham vio al ángel. Entonces, si hacemos alguna estudio, pues, o vemos algún estudio, hay que ver también las imágenes que sean las más parecidas al que lo que nos narra, lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿no?
Muy bien, el agil, el cordero. Dice el carnero, perdón, agil, acá está la palabra agil, que significa carnero, ¿no? También ese contexto de agil, que carnero, también significa poderoso, árbol, fuerte, valiente, umbral, un jefe. La gematría es de 41, que nos da 5, la letra G, y dice, he aquí el primogénito de la diestra de autoridad. ¿Quién era ese agil que iba ¿cómo se llama? Que estaba representando el agil, es Yeshua, ¿verdad? El reconciliador, que estaba atrás las espaldas, dice, de Abraham, ¿no? Dice, el reconciliador con el admirable y un nuevo comienzo con el hombre, según su gematría. Y trabado, nos dice que esto está, el carnero está trabado por sus cuernos, trabado, ¿no? Está trabado, la palabra trabado, neaja, da una gematría de 66, que nos da 3, que es Gimel, y nos dice, camina el Altísimo con el Altísimo en perfecta plenitud. ¿Quién? Camina el Hijo con el Altísimo en perfecta plenitud. Son Ejad, siempre van a ser Ejad. Son uno, son uno. Juan 1:1 nos sustenta él. Y Génesis 22:6 y también 22:8 nos respalda que el Hijo siempre camina con el Altísimo en perfecta plenitud. Son uno. Sebat, porque dice que estaba en un zarzal espeso, ¿no? Sebat, que ha sido traducido como zarzal, pero también significa espeso, matorral. Su gematría es de 562, que nos da 4, y el Dalet es una puerta eterna, infinita, del tabernáculo abierta. ¿Quién abrió la puerta para reconciliarnos con el Padre? Yeshua, ¿no? Yeshua es esa puerta, Él es la puerta eterna. Su nombre, el mismo nombre está diciendo, es eterno. La puerta del tabernáculo para entrar al Elohim. La representación del Elohim invisible es Yeshua, es el Elohim visible. ¿Son dos dioses? Entonces no, es uno. Es uno. Y teniendo corona de espinas le pusieron en su cabeza, por lo del zarzal, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Le pusieron la corona de espinas por la maldición de la tierra, de abrojos, ¿no? Los abrojos, ya hemos hablado que no existían hasta que la desobediencia de Adán y Eva, pues, hizo que Padre maldijera a la tierra y salieron con abrojos y espinos. Él se hizo la maldición, ¿no? Para salvarnos del pecado, para restaurarnos, para darnos esa vida que Él tanto quiere, para estar junto con nosotros. Cuán hermoso es nuestro Señor. Y Yeshua como Aleph Taf. Nos dice primera de Juan 1, perdón, primera de Juan no, sino Juan 1:1, dice, Pereshi haya hadabar, behadabar haya in Elohim, be Elohim haya hadabar. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, era Elohim, ¿no?
Y qué casualidad que también en Génesis nos dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz. Esta contracción et, que en español la anulan, ¿no? Porque solamente ponen en el principio, creó Dios la tierra y los cielos, ¿no? Esta contracción et es Aleph Tav y lo encontramos en Apocalipsis 22:13. Él nos dice, Yeshua se presenta y nos dice, yo soy el alfa y el omega. Está escrito en griego. El alfa es la primera letra griega y la omega es la última. Es como decir la A y la Z. En hebreo, sabemos que Yeshua era judío, por lo tanto hablaba hebreo, arameo también, ¿no? ¿Cómo creen que haya dicho? Yo soy el alfa y el omega, o si lo vemos en el contexto hebreo, ¿qué diría? Yo soy el Aleph, Taf. Aleph, primera letra hebrea, Taf, última letra hebrea. Et, las dos juntas forman la palabra et. Et. Bereshit, con las primicias. En el principio, Bara, creó o creó y crió, Elohim, Dios, Yeshua, Elohim Yeshua, los cielos, y creó Yeshua la tierra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Yo soy el primero y el último. El primero Reshit, Bereshit, en tanto en Génesis 1:1 como Juan 1:1 nos dice la palabra Reshit, que es el primero, y el último, Aharim, el principio, ¿no? El principio y el fin, ¿no? Que también es el Sof, ¿no? Entonces, resumiendo, en conclusión, tenemos que primero hemos visto y sucedió que después de estas cosas, de que nos habla de la acusación, que hay que estar alerta, siempre agradeciendo al Padre, siempre diario, en la noche, repasar cómo nos fue el día. Miren, hermanos, aunque yo no vea grandes milagros, he visto grandes milagros en mi vida el Señor, desde que lo sirvo. Pero yo reconozco que ya con solo abrir los ojos y respirar y decirle gracias, Padre, por este nuevo día que me das, ya es un milagro. Es un milagro que yo pueda abrir mis ojos. Es un milagro que mi sistema pueda respirar. Es un milagro que yo pueda sentir el aire pasando por mi garganta, por mi laringe. Es un milagro que yo pueda razonar y decirle gracias, Padre. Es un milagro que mis ojos se abran y yo pueda ver la luz, los colores, oír, hablar. No necesito de tantos milagros, porque sé que hay milagros que yo ni siquiera me doy cuenta que Padre está a mi lado. Agradecer, seamos agradecidos. Como les decía yo a mis hermanos, seamos agradecidos, tanto en la salud como en la enfermedad. Agradezco porque me da salud, porque estoy sana y en la salud te puedo bendecir. En la enfermedad agradezco porque mi cuerpo, te agradezco tú, soberano, Rey del universo, porque mi cuerpo necesita un descanso, necesita un respiro, necesito yo espiritualmente un tiempo contigo. Y esta enfermedad me estás haciendo que yo tome mi tiempo para que recapacite y vea mis puntos que estoy haciendo mal y me una más a ti y te busque. Proverbios 27:11.
Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo responda al que me enfrenta. Este es en la versión Biblia de las Américas. Vete para ti, buscar la redención en Yeshua mientras pueda ser hallado. Acuérdense, en la vida de Abraham hubo 2 veces que el Padre le dijo, Lech Lecha. Y en nuestras vidas habrá 2 veces que el Padre nos diga, Lech Lecha. El asno, humildad y obediencia al Eterno. Y tomó consigo 2 siervos, los 2 testigos, que se cumplió tanto en el momento del sacrificio de Yeshua, como se cumplirá los 2 testigos al final de los tiempos, que ya no falta mucho, de los tiempos de estos tiempos, ¿verdad? Cortó leña, la leña ya la vimos, que libera de la maldición de la tierra, de abrojos y cardos. El tercer día es la redención final para Adán, el Adán y la Ares. El fuego, que es el Ruach HaKodesh, hemos aprendido, ¿no? El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con, con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. El cuchillo, hasta la última gota de su sangre, por su calaf, ¿no? Por su novia. El carnero, Yeshua, nuestro rescatador legal. Reconocer que Yeshua es nuestro rescatador legal. Y el Aleph Taf, Yeshua desde el principio hasta el fin y mucho más allá. Bien, hermanos, espero. Y les dejo con esta cita de Isaías 53, del 4 al 9. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mientras que nosotros le teníamos por azotado, herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El testigo de nuestra salvación fue sobre el castigo de nuestra salvación fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Yahweh hizo recaer sobre él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores. Sí, no abrió su boca, por opresión y juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién razonó? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, al cual le correspondía el castigo. Y le pusieron sepultura con los impíos, y con los ricos su tumba, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. Padre amado, gracias te damos, Rey, por esta enseñanza que nos has dado. Bendícenos, prepara nuestros corazones. Gracias te damos por tu sacrificio, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom.